Carlos Bianco es el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires y hay muchísimo para hablar con él. Hoy ahora lo caliente tiene que ver con lo que dijo Larreta. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo están? ¿Qué pensás que hay que hacer con los piqueteros cuando ocupan durante 3 días las calles, interrumpiendo la circulación? Mira, es una situación que no compete a la provincia, las molestias que eso genera, también conocemos las necesidades que tienen. No, ya sé que no compete a la provincia. Digo, si sucediera en la provincia, ¿vos qué pensás que hay que hacer? En una opinión tuya, digamos, una postura. Mira, nosotros hemos tenido en su momento alguna situación similar, obviamente de muy menor escala acá en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se tomaron los reclamos y se solucionaron. Eso es lo que hay que hacer. Pero esto, los reclamos, a ver, el reclamo es al gobierno nacional, ¿no? Entiendo que sí, al Ministerio de Desarrollo Social. O sea que para vos debieran resolverse ahí y mientras tanto, ¿qué opinás de lo que está pasando? Mira, nosotros aquí cuando sucedieron ese tipo de situaciones, repito, en muchísimo menor escala, sí. Fueron acompañados, obviamente se instalaron en la calle, se recirculó el tránsito, por eso no es comparable la situación de la provincia de Buenos Aires, que era solamente un corte de calle. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque obviamente Larreta dijo que era extorsivo, pero te lo pregunto porque, digamos, hay muchas personas de izquierda y de derecha que dicen esto es como es un tema político del Partido Obrero, a esto me refiero. Sí, por eso te decía, yo no conozco los detalles, no conozco actualmente los reclamos ni las situaciones, porque no es un tema del gobierno de la provincia, a pesar de que obviamente somos conscientes de que muchas personas o algunas personas que están en el reclamo seguramente vivan en la provincia de Buenos Aires. Sí, son de la provincia la mayoría, vienen de la provincia, por eso también te traigo el tema. Pero sí sabés que los que acampan, digamos, te están respondiendo a Beliboni, al Partido Obrero, o sea, por eso te pido opinión, porque son gente que vive en la provincia. Mira, lo más razonable sería que puedan ejercer su derecho al reclamo ante situaciones particulares, que repito, no conozco los detalles, y que se pueda asegurar un mínimo tránsito para no colapsar, sobre todo en una zona tan transitada como es la avenida 9 de Julio. Me parece que eso se hace con conducción política, con trabajo político. Me parece que eso es la forma más razonable de llevarlo adelante. Entiendo que Larreta y algunos funcionarios están dando a entender que habría que sacarlos de manera represiva. Eso no es una opción para... No es una opción para la provincia, aunque el gobierno nacional no decida nada, digamos, no los reciba, no acuerde nada, no los escuche. La represión de la protesta social no es una opción. Para nosotros siempre hay que negociar, siempre hay que privilegiar el diálogo, obviamente dentro de la racionalidad y de los reclamos justos. Mientras tanto está sucediendo en distintas áreas que se postergan reuniones, el gobierno nacional que no toma decisiones. Vos tenés, según tu punto de vista, ¿tiene que ver con el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta? Porque hay algunas cosas que se patean para adelante. ¿Tiene que ver con cómo es el gobierno nacional hoy o tiene que ver con este enfrentamiento en el sentido de que no hay diálogo, ¿no? Mira, yo no lo llamaría un enfrentamiento. Me parece que efectivamente hay matices, hay diferencias en la forma de abordar algunos temas en particular. Obviamente el disparador de todo esto fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que siempre hay que recordar que es una trampa que nos tendieron tanto el gobierno de Macri como el Fondo Monetario Internacional, de ingresar a nuestro país un préstamo que era innecesario de acuerdo a las condiciones macroeconómicas con las cuales había llegado Macri al gobierno, y que justamente por la liberación absoluta del ingreso y salida de capitales y por la libre importación que estableció en la economía argentina, se perdieron gran cantidad de los préstamos, de los fondos que los mercados habían puesto en el país. Se estableció un esquema de bicicleta financiera y que eso terminó en un préstamo el más grande de la historia del FMI, el más grande de la historia de Argentina, que ahora el gobierno peronista se tiene que hacer cargo. En ese marco se produjeron, como todos saben y es de público conocimiento, diferencias, matices en la forma
abordarlo, que han quedado muy claras en las distintas votaciones que han tenido en el Congreso Nacional, en el Senado, sí. Pero yo no me animaría a decir que esto es un enfrentamiento, sino que son diferencias en torno a un tema totalmente sustantivo y en el que la oposición mira para un costado como si no tuviera nada que ver con el tema. Pero yo estoy hablando del gobierno y creo que es un poquito más que diferencias. Todo el mundo sabe, lo ha dicho hasta la vocera del presidente, que ellos no se hablan y que Cristina no atiende al presidente. Y debe ser difícil, incluso dentro de los distritos como el tuyo, tener esta situación planteada, digo, que el Frente de Todos esté en un momento de una discusión mientras tiene que gobernar. Sí, nosotros, a ver, te digo lo que hacemos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Obviamente nosotros, varias cuestiones, sobre todo la política macroeconómica y definiciones que tienen que ver con lo macro, lo superestructural, no tenemos injerencia. Lo que nosotros seguimos haciendo es, en ese marco determinado, trabajar para mejorar las condiciones de vida del pueblo bonaerense. Hemos lanzado el Plan 6x6, que es un plan para todas las áreas de la provincia: seguridad, educación, infraestructura, producción, crédito del Banco Provincia, para reconstruir una provincia que viene muy golpeada que tiene déficits estructurales, ¿no?, de hace 30 o 40 años, que se empeoraron muchísimo en el gobierno de Vidal y que volvieron a empeorarse durante la pandemia por los efectos económicos y sociales más allá de los sanitarios de la pandemia. Nosotros estamos en esa línea, sí. Trabajando para mejorar la situación todos los días un poco, independientemente de un contexto internacional muy complejo, que terminó la pandemia, vino la guerra en Europa, y un contexto nacional que también sabemos que es muy complejo, pero que fundamentalmente tiene que ver con las necesidades y las obligaciones que ha implicado para nuestro país el crédito irresponsable que se ha tomado con el Fondo Monetario. Nosotros seguimos trabajando en ese sentido, tomando como marco lo mundial y lo nacional, obviamente. ¿Y dónde se paran en relación al fondo? Digo, porque vos estás hablando nosotros como provincia, nosotros como gobierno de la provincia, digamos, dejando un costado esta discusión, si vos querés la palabra, o este quiebre entre Alberto y Cristina. ¿Dónde se paran en relación al acuerdo con el fondo que se firmó? Mira, nuestra posición, la posición del gobernador Kicillof ha sido muy clara. Nosotros, más allá de lo que se ha definido, hoy ya existe un acuerdo firmado. Lo que nosotros como provincia no podemos soportar ni tolerar es un ajuste. La provincia de Buenos Aires, todos lo saben, por las razones estructurales que sufre la provincia, que es básicamente tener los principales bolsones de pobreza en términos absolutos, ¿no? Sí. Indigencia de la Argentina, una cantidad, más allá de la reducción del desempleo, una cantidad muy importante de desempleados en nuestra provincia, y con un presupuesto de gobierno que no llega a los 22 puntos de coparticipación, cuando la provincia de Buenos Aires explica el 40% de todo, de la producción industrial, de la producción agrícola, de la producción de servicios. En ese contexto sabemos que un eventual ajuste en la provincia no es tolerable, no tendría ningún sentido, y eso es lo que el gobernador ha marcado públicamente. Después, obviamente, coordinar todas las políticas posibles con el gobierno nacional, con todos sus ministerios, con todas sus dependencias. Esa es la forma en que venimos trabajando desde un principio y que vamos a continuar trabajando. Vos dijiste hace poco que quizás haya que discutir el proyecto político del Frente de Todos por estas diferencias. A eso te referías, ¿no? Mira, un poco por estas diferencias, por estos matices, pero también porque ha cambiado el contexto nacional y el contexto mundial, fundamentalmente. El proyecto del Frente de Todos fue un proyecto que lo construyó políticamente, fundamentalmente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2019, y la verdad que ha cambiado muchísimo el contexto nacional y el contexto mundial, y por lo tanto me parece que eso amerita una rediscusión de los objetivos políticos del proyecto del Frente de Todos, inclusive la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI, o de tomar una solución al problema del préstamo que se tomó con el FMI, la guerra mundial, los precios de guerra que nos están azotando en todo el mundo. Digo, son precios que son absolutamente exorbitantes de los alimentos, de las materias primas. Me parece que eso merece una amplia discusión para ver cuál es el mejor camino para afrontar esta situación crítica, que inclusive
hoy ya se ven en muchos países del mundo. En Perú se está viendo ahora, en Perú se está viendo ahora, puede pasar acá, digo, ¿no? Un detonante que el aumento de los combustibles aumenta, bueno, obviamente cuando aumentan los combustibles por el tema internacional aumenta todo y no, nunca se sabe, ¿no? Este es el miedo. Sí, por eso yo digo rediscutir el proyecto político y determinar cuál es el mejor camino que se puede tomar en este contexto tan complejo. El tema de los combustibles en Argentina no es tan gravoso como está sucediendo, por ejemplo, en Perú, porque obviamente hay una definición política del gobierno nacional de desacoplar los precios internos de los precios internacionales de los combustibles, pero es cierto que en la medida en que el precio de los combustibles a escala mundial sigue subiendo, eso implica o hacer algún reajuste, que eso sería una cuestión fundamentalmente problemática, o incrementar el monto de los subsidios. O sea que estas definiciones son las que tenemos que... Ese tipo ahí hay una discusión, ahí hay una discusión que hay que dar rápido, porque hay un tema con los precios, ¿no? Si hay más subsidios o si aumentan los combustibles, ¿estamos de acuerdo? Sí. Carlos, ya me encantaría seguir hablando con vos, pero tengo que hacer una tanda, pues se termina el programa. Gracias por haberme atendido. A ustedes, un abrazo grande.